Tuve un déjà vu, tuve un déjà vu. Sí, qué lindo. Tuve un déjà vu. Van a tener aquí el 2016. Qué ganas, sí, qué ganas de verlo por estos lados el otro año. Tuve un déjà vu. Lo dije, ¿qué? Lo dije. Oye, es que Ven, esas cosas que nos dicen que no podemos decirlo. No, pero apoyo. Sí, pero sí, todo el rato. Es que está con nosotros nuestra querida Marieli Soto. Sí, es parte de esta familia. Te queremos, Marieli. Amamos, y ojo, que la saludamos antes que el ministro. Perdón, ministro, pero ministro. es que... Prioridades son prioridades. Obvio. Pues usted no entiende, yo sé que usted no entiende. Son años de cariño. Además que usted la quiere igual que nosotros. Sí. Está con nosotros el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. ¿Cómo está, ministro? Hola, ministro, gracias por venir. Hola, Sandra. Hola, Cristian. Muy bien, ¿cómo están? Bien, igual hizo ese balance que hacemos nosotros, ¿no? De pensar cómo se cierra el año. A ustedes les va a faltar poquito para cerrar el gobierno. Sí, al menos en materia laboral estamos con cierto optimismo después de la semana pasada en materia de avance en Sala Cuna, que tuvimos un avance bien importante. Y sí, pues cerrando el año, niños, fiestas familiares, así que planificando. Oiga, ¿en serio tan optimista? Porque yo no sé si está es como para estar tan optimista cuando uno ve, estamos en definiciones políticas, ¿no? Obviamente tenemos campaña presidencial en curso y esta semana particularmente he visto muchos voceros y también a José Antonio Kast que han hablado de algunas políticas que impulsó el Ministerio del Trabajo cuando Janet Jara era ministra también, y uno no entiende si es contra Janet Jara o es definitivamente porque es una política que tienen dentro de su programa, y me parece que ellos han dicho súper claro que no van a seguir con las 40 horas. Hablan también de este tema de eliminar los 11 años, ¿no?, que se entregan como tope máximo cuando una persona es desvinculada, por ejemplo, como indemnización, sino que van a generar una indemnización a partir del ahorro de la propia persona, sacándole un poco la responsabilidad al trabajador. Hay como harto tema laboral que está ahí como en riesgo, ¿no? Bueno, evidentemente que reformas como 40 horas, pensiones o salario mínimo, por nombrar algunas, muy relevantes, tienen un apoyo ciudadano y tuvieron un respaldo parlamentario transversal, por lo tanto creo que retroceder en esas líneas sería retroceder contra acuerdos políticos y sociales que ya este país dio, y creo que además podrían significar retrocesos. De todas maneras, nuestro foco hoy día está puesto justamente en seguir avanzando en esa agenda. Pero vuelvo a insistir, esas reformas, y que hoy día son leyes de la República y que además están en pleno proceso de implementación, han tenido un respaldo ciudadano muy mayoritario, por lo tanto avanzar en una dirección opuesta creo que sería ir en contra de esas mayorías que se expresaron en el Congreso, pero que también se expresan en las valoraciones ciudadanas, en las encuestas y en el apoyo masivo que tuvieron en el momento de su tramitación. El hecho de, ya sea primero en su rol como subsecretario y después como ministro, que se atraviesen o se crucen los inevitables años electorales, porque están ahí, digamos, hay que hacerlo. ¿Complican de pronto el trabajo, complican de pronto la bajada de línea, la explicación de pronto hacia la ciudadanía, cuando, insisto, de pronto entra el tema electoral desde lo discursivo? Yo creo que lo importante, y a propósito de lo que estamos conversando hoy día, es de ser muy claros con la ciudadanía respecto a las reformas que se aprobaron, en este caso, como te decía, pensiones, por ejemplo, que ya en enero van a iniciarse de manera muy masiva los beneficios en materia de expectativas de vida y también el reconocimiento por años cotizados. Las pensiones en enero van a subir entre un 15 y un 35%, que es una alza muy significativa, pero también muy claros con la ciudadanía, al que algo nos ha pedido, seguir gobernando hasta el último día. Hoy día el foco lo tenemos puesto en otro proyecto que es muy ciudadano, como es Sala Cuna para Chile, y creemos que no hay excusa, ni en semanas electorales y en enero y en febrero y en marzo, para no seguir legislando, porque además todas estas reformas que son de gran envergadura requieren de tiempos de transición que a veces son 1 año, 2 años, 3 años. Por lo tanto, las decisiones que estamos tomando en este momento van a tener impacto en los años futuros, y de ahí que sobre todo en gobiernos de 4 años, una reforma, por ejemplo, como Sala Cuna, que tiene un transitorio de 2 años, en rigor va a estar en plena vigencia muy a finales del próximo periodo de gobierno. Por lo tanto, es importante que cuando se construyan ciertos acuerdos que son más bien de Estado, que son más bien transversales, es que más allá de la coyuntura, de la polémica de la semana, que siempre estamos llenos de estas, es que le respondamos a la ciudadanía con lo que hoy día nos están demandando. Entonces, en ese sentido, yo llamaría a la responsabilidad, a poner el foco hoy día en avanzar en un proyecto que al menos los distintos actores que hoy día están en el Parlamento han mostrado acuerdo por avanzar, y creo que también la votación de la semana pasada en la Comisión de Trabajo, que nos permitió aprobar este proyecto, sigue avanzando. Hay una posibilidad real hoy día de avanzar en Sala Cuna para Chile,
un proyecto que además es muy ciudadano, que aborda justamente uno de los problemas que hoy día se está discutiendo, como es el empleo femenino, y de poder avanzar justamente en una sociedad que garantice mayores derechos. Entonces, si ese es el foco, si ese es el acuerdo, lo que nosotros como gobierno y particularmente como ministerio vamos a seguir trabajando es la disposición a viabilizar ese acuerdo en el Parlamento. Entremos a picar precisamente en esa materia, ministro. ¿Qué significa avanzar finalmente en el proyecto Sala Cuna? Probablemente muchas personas no lo tengan tan claro y efectivamente hasta hace algunos años había que tener una cantidad de mujeres en una empresa u organización para que tuviesen el beneficio de la Sala Cuna, ¿no? Eso limita el trabajo. Ya vimos en la pandemia que las primeras que se tuvieron que ir a la casa precisamente por el tema de los cuidados de los niños fueron las mujeres y hubo un retroceso de una década en la inclusión laboral femenina, ¿no? Entonces, de pronto cuando dicen, no, si queremos que las mujeres trabajen pero no tienen beneficios como esto, es bien contradictoria la situación. ¿En qué quedaríamos si es que se aprueba esto y se termina siendo ley? Primero, este proyecto tiene un pilar laboral que elimina el guarismo de las 20 mujeres. Es decir, no se va a seguir discriminando a la mujer número 20. Conocía gente que contrataba 19. Y no solo eso, quizás muchas mujeres ni siquiera sabían la razón de por cuál no se las contrataba y a lo mejor eran la mujer número 20 y eso significaba que no se les contratara o cuando se les contrata que se les castigara salarialmente. Además, este es un proyecto que el derecho se va a expandir tanto para hombres como para mujeres. Por lo tanto, también los hombres vamos a tener este derecho laboral de Sala Cuna y con ello también seguir fortaleciendo la participación laboral de todos los actores en el mercado del trabajo. Segundo, este es un proyecto que se va a financiar a través de un fondo que está compuesto por cotizaciones de los empleadores, un 0,2 de cotización del empleador más un 0,1 que se va a descontar del seguro de cesantía. Por lo tanto, es un fondo que se va a financiar como un 0,3 de cotizaciones de los empleadores y aporte del Estado, es decir, un fondo mixto. Tercero, este es un proyecto que establece un estándar educativo. Tanto las salas cunas públicas como las particulares tienen que cumplir con un estándar. No queremos guarderías en un gueto vertical, donde muchas veces las mamás dejan a sus niños en un departamento, donde los niños están en riesgo, donde no están siendo estimulados. Queremos un estándar educativo único porque, además de ser un derecho laboral, tenemos que garantizar que nuestros niños estén bien estimulados, bien educados. Esto es una de las mayores inversiones que puede hacer un país hacia el futuro. Y finalmente, que el derecho laboral también se va a poder cumplir en el sector público. Algo que hoy día nos pasaba es que, por ejemplo, en todas esas empresas donde hay menos de 20 mujeres, esas mamás mandaban a sus niños a una sala cuna pública. Y se producía la siguiente paradoja. El empleador no estaba cumpliendo el derecho laboral, además, si venía la dirección del trabajo los multaba y les hacía pagar una compensación. Hoy día vamos a permitir que también los niños cumplan este derecho laboral en las salas cunas públicas y con ello también ocupar toda la red que tenemos disponible justamente para garantizar este derecho. Eso fue lo que ya se aprobó en la Comisión de Trabajo. Ahora nos vamos a la Comisión de Educación. Pero aquí yo creo que lo más importante, más allá de las etapas legislativas que nos quedan, es concordar un paquete de indicaciones que sea de acuerdo entre el gobierno y la oposición con el objetivo de avanzar rápidamente en los meses que nos quedan. Un dato adicional a propósito del comentario que hacías de empleo femenino. Hay un estudio que acaba de sacar Chile Mujeres con la Universidad Diego Portales, con el economista Juan Bravo, que señala que en caso de aprobarse este proyecto se crean entre 15 y 145.000 nuevos puestos de trabajo de mujeres. Estamos hablando que esto tiene un impacto muy concreto, no solamente en el crecimiento económico, sino que también en la empleabilidad de las mujeres. Así que yo... Es un sector muy femenino, perdón la interrupción, pero claro, mayoritariamente son educadoras de párvulos. Hay educadores también, pero en general son educadoras, manipuladores, gente que trabaja. No, pero aquí, Sandra, estoy hablando de las mujeres que por el hecho de poder dejar a un niño... y además pueden trabajar en otros sectores. Trabajar. Pueden ser las dos cosas incluso. Así es. Entonces, esto, vuelvo a insistir, creemos que no hay excusa para no avanzar y esperamos seguir teniendo la misma buena disposición. Y te insisto, más allá muchas veces de que a veces hay semanas donde cuesta concurrir a acuerdos, pero creo que en estos temas, que finalmente no es un triunfo en caso de aprobarse del gobierno del presidente Boric, es un triunfo del país. Claro. Y creo que es que con espíritu, con esa altura de miras hay que ver esta tramitación. Hay semanas en que no hay ni quórum. Sí, lo hemos visto, ¿no? Lo hemos presenciado. Ministro, pensaba en todo lo que usted comenta, ¿no? Desde el punto de vista administrativo, legal, disposiciones, qué sé yo. Pero pensaba cómo conducir esto a través de un cambio de paradigma, ¿no? O sea, porque en definitiva me parece que es eso, que es un cambio de paradigma, que es una mirada que es distinta, que se va adaptando también, porque está en una pulsión que viene hace tiempo. O sea, hay un cambio de paradigma, bueno, se establece desde ese punto de vista. Pero me imagino que es lo que más cuesta hacer, ¿no? O sea, que efectivamente haya y que
A ver, sí, hay leyes que ayudan mucho a los cambios de paradigma y a veces hay que empujarlas desde el punto de vista legal, pero también genera ciertas resistencias y qué sé yo. La mirada del mundo del trabajo hacia eso, hacia una mirada, hacia un enfoque distinto, es una tarea titánica, ¿no? Efectivamente, Cristian, el Código del Trabajo tiene una mirada masculina brutal. O sea, sí. Todas las leyes laborales estaban pensadas para un hombre trabajador, proveedor, y que en la casa tus hijos estaban siendo cuidados por una mujer, madre que estaba trabajando no remuneradamente en el hogar y haciéndose cargo de las labores de cuidado. Ese es el paradigma que construyó nuestro Código del Trabajo. Nosotros en las distintas leyes laborales, y por eso es tan importante la perspectiva de género en las políticas laborales, hace visible esos castigos. Por ejemplo, que en el Código del Trabajo se estableciera que si no se contrataba a la mujer número 20, no se cumplía con el derecho a la cuna. Entonces, cuando tú la incorporas, por ejemplo, tienes en las 40 horas no solamente una reducción de jornada, sino que bandas horarias para niños y niñas para que ingresen diferenciadamente los padres y madres a la hora del trabajo. O bien la ley de conciliación, la ley Carín, la reforma de pensiones que incorpora reducción de brechas en las pensiones. De ahí que sea tan importante, a veces se relativiza, pero por eso es tan importante incorporar la perspectiva de género en las políticas laborales y particularmente en este caso la evidencia es demoledora no solamente en el efecto positivo que genera en mayor autonomía económica de las mujeres, mayor crecimiento para el país, sino que también algo que discutimos poco, que es que la corresponsabilidad implica un cambio no solamente cultural de los hombres, en el sentido de tomarse los postnatales, claro. De que sus hijos, uno también tiene derecho a la cuna, sino que también en las empresas, donde no te vayan a ver con cara fea, cuando dices, oye, claro. quiero llevar a mis niños al consultorio para los controles médicos, o quiero ir al colegio como apoderado para la reunión X, y por lo tanto también hay un cambio cultural en que los empleadores no asuman que todas esas responsabilidades siempre son de una madre o que está trabajando en la empresa o de una madre que está en el hogar y por lo tanto que es ella la que tiene que hacerse cargo de esta responsabilidad. Pero de todas maneras, los cambios a la ley permiten abrir estos debates en la sociedad y justamente mover el cerco y de ese cambio cultural que yo comparto con ustedes, que es quizás la mitad del camino que tenemos que recorrer. Sí, porque entender que ese cambio también tiene que ver con eliminar la precarización del trabajo, ¿no? Porque efectivamente cuando un papá y una mamá pueden eventualmente, no sé, ir al acto de fiestas patrias o estar con el niño o la niña en su último día de clase, ahora que están saliendo los chicos de cuarto medio, de kinder, de octavo, sus distintas etapas, efectivamente hace un trabajador que está más tranquilo, que está más contento, que por tanto es más productivo, ¿no? Muchas veces vemos como la precarización del trabajo solo en sueldos bajos, solo en el tema de que hay mucho trabajo informal, ¿no? Que ¿usted cómo considera esos avances? Porque en estos días hemos escuchado tanta cosa, ¿no? Que el desempleo está altísimo, que hemos perdido no sé cuánta cantidad de empleo, que no se están cumpliendo las leyes laborales. Mira, a propósito de esto, efectivamente cuando una madre, pero también un padre, no tienen acceso a la seguridad social y particularmente a proyectos como los que hoy día estamos tramitando, tienes más probabilidad de estar desempleado, de estar en un puesto de trabajo informal, de aceptar una jornada parcial porque tienes que compatibilizar con jornadas en el hogar, sueldos más bajos. Muchas veces no te atreves, cuando tú, por ejemplo, eres madre, no te atreves a pedirle un aumento al jefe porque tienes temor a que te despidan y pones en riesgo el sustento familiar. Entonces, el que no haya esta igualdad en derecho efectivamente genera estas desigualdades que uno las ve y que son más bien estructurales. También pasa que nuestros niños, que hoy día tenemos toda una legislación que protege y le da garantía a los niños, niñas y adolescentes en la medida que también el Código del Trabajo no se actualiza a este cambio de paradigma, uno expone a esos niños y niñas a estar expuestos justamente a no acceder a estar bien cuidados, a estar bien educados, a tener una vida con sus padres equilibrada, etc. Y en ese sentido creemos que estos son avances importantes y muchas veces cuando en el Parlamento se cuestiona que los proyectos incorporen perspectiva de género, lo que finalmente se está sacrificando es este tipo de avances que tenemos como país. Y por otro lado también creo que es bueno decirlo, o sea, se ha especulado mucho a propósito de las cifras de desocupación. Nosotros hemos sido muy emblemáticos primero en señalar que la desocupación, sobre todo la femenina, no solamente no nos tiene satisfechos, sino que estamos proponiendo un proyecto muy concreto que aborda la desocupación femenina y por lo tanto todos aquellos que han dicho que les preocupa la desocupación que hoy día en el país de las mujeres, que es alta, debieran aprobar Sala Cuna para Chile. Dicho eso, en este gobierno se han creado 660.000 puestos de trabajo, si uno desestacionaliza la cifra, 580.000 si es que las mantiene estacionalizadas,
la informalidad está históricamente baja. Por supuesto que nos gustaría tener tasas de informalidad más bajas, pero en Chile siempre se habló de 1/3 de informalidad. Hoy estamos hablando más bien de 1/4. Y por lo tanto, cuando uno tiene avances en esa materia, creo que también le hace no solamente bien al país reconocerlo, sino que también te permite poner el foco en donde están realmente los problemas. Y cuando tú planteas que efectivamente hoy día en el mercado laboral existe un problema estructural, que es una brecha que está en el Código del Trabajo, que impide que más mujeres participen del mercado laboral, el foco debería estar puesto allí. Pero cuando muchas veces se construyen fake respecto a que no se han creado puestos de trabajo o que estamos en una situación de pandemia laboral cuando los distintos expertos en la materia señalaron que ese no era el foco, o que Chile no se está cayendo a pedazos, te permite concentrarte y enfocarte en avanzar. Porque si no quedamos presos de estos eslogans, claro, nos llevamos discutiendo sobre las cifras y finalmente el no tener un diagnóstico compartido no nos permite diseñar políticas públicas que tengan un objetivo compartido. Nosotros creemos que se ha ido construyendo un espacio donde hoy día es acuerdo de que la participación laboral femenina, que tiene una brecha de 20 puntos en relación a los hombres, se tiene que abordar con políticas como Sala Cuna para Chile. Porque además, permítame agregarle un pelo a la sopa, estamos viendo una transición demográfica muy acelerada, estamos viviendo más, están naciendo menos niños. Y si Chile quiere seguir creciendo, la gran mayoría de los nuevos puestos de trabajo van a provenir de puestos de trabajo de mujeres. Okay. Pero para que eso ocurra de forma plena, tenemos que garantizar el derecho a Sala Cuna, tanto de padres como de madres. Entonces, en ese marco, yo creo que hay que, si bien en cualquier sociedad democrática, en una discusión presidencial, hay propuestas, hay proyectos y es importante que se ofrezcan diagnósticos al país, que eso se haga sobre la base de los datos efectivos, para que después las políticas públicas que se propongan justamente apunten a esa dirección, sobre todo en un momento en que hay que construir grandes acuerdos, porque las mayorías hoy día en el Parlamento no están para ninguno de los sectores de manera específica y por lo tanto tenemos que construir acuerdos para avanzar en esta decisión. Creo que en eso, como gobierno y particularmente las reformas que ustedes bien señalaban, como 40 horas, pensiones o salario mínimo, se construyeron sobre la base de grandes acuerdos. Sala Cuna para Chile, en caso de aprobarse, se va a construir en base a grandes acuerdos y creo que ese debería ser el camino a seguir, independiente de los resultados que se tengan en las elecciones en las próximas semanas. Pero creo que ese camino que ha permitido construir mejoras sustantivas para el país debiera ser la tónica para seguir avanzando en los próximos años. Ministro, cuando comenzamos la conversación, ¿no? Y Sandra hablaba de este barrido que uno hace, y la gente que nos escucha también la hace, ¿no? En relación al 2025 y qué sé yo, y empieza a tirar como ciertos panoramas para 2026, entendiendo que se gobierna hasta el último día y se trabaja hasta el último día. ¿Ha logrado hacer ese barrido respecto a prioridades con cosas que se hicieron, que se podían haber hecho mejor, cosas pendientes, cosas que de aquí a marzo no se van a alcanzar y de una u otra manera proyectables en el tiempo? Bueno, como todo programa laboral ambicioso, como era el programa laboral de gobierno, implica tener una perspectiva de lo que tú puedes avanzar en 4 años y un horizonte de más largo plazo. Yo me quedo particularmente, y creo que el principal legado del Ministerio y particularmente del gobierno también va a ser la reforma de pensiones, sin duda alguna. Las 40 horas y el salario mínimo, que son proyectos muy valorados por la ciudadanía, los avances en materia del convenio 190 y las leyes contra la violencia y el acoso laboral. Y esperamos también que sea parte de los legados Sala Cuna para Chile. Vamos a estar trabajando para que eso sea efectivo. Pero creo que hay un elemento que nosotros creo que sería importante que se proyectara en el tiempo, que fue la capacidad de diálogo social tripartito, donde pudimos poner en la misma mesa a trabajadores, a empleadores y gobierno, y construir acuerdos de mayoría que después se reflejaron también en el Parlamento. Y creo que ese camino, en un momento en que en los próximos años vamos a tener que discutir de crecimiento, de productividad, de creación de más puestos de trabajo, de empleo formal, tiene que venir acompañado de seguir fortaleciendo los derechos laborales y la seguridad social. Y en ese marco, evidentemente que uno le gustaría seguir proyectando una agenda de este tipo, porque finalmente la agenda que han seguido los países desarrollados en todo el planeta, en eso no estamos descubriendo el agua tibia, estamos recorriendo un camino que otros países ya han recorrido, y evidentemente ya el 10 de marzo podremos hacer un balance también de qué cosas no pudimos lograr, pero de momento, como te decía, nuestro foco y toda nuestra energía, y además el llamado y la buena recepción, vuelvo a insistir, que hemos tenido de un sector de la oposición por avanzar en este proyecto de ley,
es lo que hoy día nos tiene ocupados y vamos a gastar toda nuestra energía en aquello. Estamos con el ministro de Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardes, que parece que estamos entendiendo que no solo cantidad de trabajo, sino que también idealmente que haya calidad de trabajo para los trabajadores, relación empleador-trabajador y demás. Ministro, pero pensando precisamente en el futuro, en esta mirada, ojalá de Estado, que se tuvieran algunas políticas, como el tren para Chile, por ejemplo, que estamos todos felices con los trenes, estamos en llamas. Yo quiero trenes para el norte, sí. ¿Qué tan fácil sería que llegue un gobierno de oposición hoy en día y que elimine todo lo que se ha avanzado? ¿Es tan simple o porque son leyes, requieren, no sé, todo un tratamiento en el Ejecutivo? Mira, todos los gobiernos tienen el legítimo derecho de proponer cambios a las legislaciones en general y a la laboral y en seguridad social también. O sea, eso es evidentemente parte de cualquier sistema democrático. Son en general modificaciones que se tienen que discutir en el Congreso. Son para el legislativo, sí. Y además que yo insistiría que además son temáticas, problemáticas muy ciudadanas que además tienen un interés público bien relevante. Pero eso ya son definiciones que tendrán que tomar los próximos gobiernos. A nosotros sí nos gustaría que la senda de trabajo decente, de justicia social, de equidad de género sean líneas de desarrollo que sean más bien asumidas como políticas de Estado y por lo tanto se sigan proyectando en el tiempo. Pero evidentemente cualquier gobierno que llegue a dirigir los destinos del país tiene obviamente la legitimidad democrática para poder hacer propuestas de modificaciones que se tendrán que discutir en la institucionalidad democrática que tenemos, que es el Congreso. Es que es difícil pensar en mantener ciertos avances cuando se habla desde la candidatura derechamente de José Antonio Kast de reducir 6.000 millones y eliminar derechamente la PGU, por ejemplo. Creo que los que tienen que explicar cómo van a poder hacer esos ajustes presupuestarios y al mismo tiempo fortalecer el gasto social son los que lo proponen. Claro, por lo tanto, yo... Fortalecer la seguridad, pero tenemos menos plata. Les preguntaría a ellos cómo lo van a hacer. Lo que sí nosotros hemos señalado a propósito del presupuesto, que al menos la partida del trabajo ha avanzado en el Congreso, es que las leyes que hemos ido aprobando, particularmente en materia de PGU, en materia de nuevos beneficios que vamos a tener, vuelvo a insistir, desde el mes de enero, las pensiones de los actuales jubilados en materia de reconocimiento por años cotizados y también por expectativas de vida de las mujeres. Hay que recordar que nuestro sistema de pensiones castigaba a las mujeres por vivir más. Esa inequidad se va a corregir desde enero en adelante. Son logros que se conquistaron en la actual reforma de pensiones y además tienen garantizado el presupuesto en las partidas que se han ido aprobando. Eso hoy día es nuestra principal responsabilidad. Y te vuelvo a insistir, modificaciones presupuestarias futuras que no afecten a el gasto social actual son desafíos que tendrán que asumir el nuevo gobierno, quien asuma. Hay preguntas y comentarios que nos llegan de los auditores y qué interesante lo que nos plantea Luisa, porque tiene que ver con lo que hablamos de la perspectiva de género y de los beneficios que se otorgan, por ejemplo, con la ley de conciliación laboral, familiar y personal y en las salacunas, indiscutiblemente. Dice, trabajé en una importante empresa nacional y nos obligaban a ir a los aniversarios y otras fiestas fuera del horario laboral. En una de esas actividades me vi obligada a bailar, tengo pánico escénico. Dice, además estaba 5 minutos de terminar mi jornada laboral, me ponían más trabajo, existieron cosas buenas, por ejemplo una beca para mi hijo, pero fue demasiado. Y cuando me despidieron, me dijeron que era por mi poca participación, por ejemplo en el aniversario. Ese día era el cumpleaños de mi hijo, solo di las gracias. O sea, eso hoy día podría ser acoso laboral derechamente, ¿no? O sea, lo que uno hace y no hace en un trabajo está definido en un contrato, primero hay que señalar, por lo tanto, difícilmente... Contrato no dice tiene que bailar en la fiesta. Difícilmente a una persona la pueden obligar o asumir que son parte de las responsabilidades de funciones de un trabajo aquello. Bueno, a quienes nos están escuchando, la ciudadanía que esto nos está escuchando, cuando eso efectivamente les pase, hay potencialmente una vulneración de derechos fundamentales, dentro de los cuales se inscribe la ley Carín. Están las posibilidades de hacer las denuncias a la inspección del trabajo respectiva, pero yo también siempre en eso hay que llamar a los empleadores también, claro, porque efectivamente este tipo de cuestiones vulneran. Hoy día yo creo que el país también ha avanzado en un estándar de lo que quizás hace algunos años atrás uno encontraba normal en un trabajo y no estaba bien. Eso ha ido acompañado de nuevas legislaciones, pero creo que es importante señalar que los trabajadores tienen un contrato donde se pactaron determinados trabajos por determinadas remuneraciones, está establecido lo que ellos tienen que hacer y por lo tanto arrogarse otro tipo de obligaciones de manera unilateral por parte de los empleadores
no solamente los expone a sanciones potenciales, sino que también es vulneratorio. Entonces creo que ahí también hay un aprendizaje a propósito de los cambios culturales, no solamente en materia de género, que creo que todavía tenemos un camino que recorrer, sino que también en esta idea de que los trabajadores están como a libre disposición del empleador. Cuando en rigor uno pactó libremente ciertas condiciones, ciertos trabajos, ciertas funciones, y no que uno está ahí 24/7 disponible para cualquier prerrogativa que no está establecida en el contrato. Eso creo también es parte de nuestro cambio cultural, y a veces esos cambios nos ahorran un montón de problemas, judicializaciones, denuncias, malas prácticas. Creo que también ahí hay un camino que recorrer, y creo que es bueno que también en Chile seamos más conscientes de cuáles son nuestras obligaciones laborales, cuáles son nuestros derechos, pero también la relevancia que tiene un contrato de trabajo y pactar condiciones de trabajo. Y que después de eso no es arbitrario lo que me pueden pedir o no pedir en un lugar de trabajo. Quizás lo puedo hacer de manera voluntaria, pueden haber trabajadores más entusiastas, pueden haber a quienes les guste, tiempo. pueden haber legítimamente a quienes no les guste participar de esas actividades, pero eso no es parte de tus obligaciones laborales. A quienes no nos gusta. Sí. Soy de ese team. Sí, no. Ministro, alguna vez lo conversamos, no recuerdo si era subsecretario o ya era ministro, me pierdo. Respecto al desarrollo de la ley Karim, que la fuimos siguiendo durante mucho tiempo, cuando una propuesta y que, claro, estábamos viendo cómo eso desencajaba, digamos, y se aterrizaba, porque en algún momento habían ajustes, evidentemente, y algunos ajustes que tenían que ver con la misma dinámica. Pasado ya un rato, y en el rol en el que está ahora, ¿cómo ha visto esa evolución de una ley que se utiliza? Se habla mucho de ella, ¿no? Es casi como un lugar común, así como ley Karim, pero que tiene un relieve, tiene unos bordes. ¿Cómo ha visto esa evolución? Mira, en términos generales, creemos que la ley Karim fue un avance en materia de normativizar, en establecer ciertos estándares, ciertos protocolos, y por lo tanto que hoy día estemos discutiendo muchas veces de un caso en particular, si funcionó bien o mal, que hoy día haya ciertas situaciones que, vuelvo a insistir, años atrás nos parecían normales y que hoy día no nos parezcan normales, y está bien que así sea. Creo que ha sido un avance en términos de país. Nos queda todavía un desafío por recorrer. El primer año el foco estuvo muy puesto en las denuncias, evidentemente porque había una expectativa. Claro. Hemos ido modernizando a la Dirección del Trabajo para que pueda responder en tiempo y forma justamente a esa expectativa Estaba medio ciudadana. desbordado en un momento. Pero ya hemos ido mejorando los procesos, hemos ido acelerando los procesos de tramitación de denuncias. Ahora en diciembre estamos lanzando un nuevo sistema de fiscalización inspectiva que está mucho más automatizado, por lo tanto vamos a dejar una mejor institucionalidad para hacernos cargo de esa primera ola de denuncias que hubo, y además también tanto empleadores como trabajadores han ajustado también internamente cómo denunciar, cuáles son los protocolos, cuáles son las medidas de resguardo, qué son aspectos propios de ley Karim de qué no. Dicho eso, todavía tenemos un camino por recorrer. En materia reglamentaria, en materia de empleo público también tenemos un desafío importante, sobre todo en el área de salud, en el área educativa, donde también hay situaciones que tenemos que ir mejorando, pero el foco hoy día, y este ha sido nuestro llamado, tiene que estar puesto en la prevención. Siempre que ya se produce una situación de ley Karim, de acoso o de abuso en un lugar de trabajo, porque muchas cosas no ocurrieron bien. Fallaron, claro. Porque es reiterado además, pues claro. Y estamos ya en una situación como donde ya tiene que entrar más bien la parte más punitiva de la ley, pero lo que uno debiera apuntar justamente es a construir relaciones laborales donde, por ejemplo, estas cosas que nos señalaba la auditora no ocurran, pero así también una cultura laboral que esté más bien puesta en el foco en la prevención, porque también tener trabajadores que no lo pasen mal en el trabajo, que no vean que están muchas veces que se les vulnera la honra, muchas veces la autoestima, finalmente hace que los trabajadores no se sientan a gusto en ese lugar de trabajo, y eso también merma la productividad, que la empresa funcione bien. Así que ahí también el llamado es a la prevención, a seguir mejorando los protocolos, hacer mucha capacitación al respecto, a que se utilicen los organismos administradores del seguro, que son las mutuales, porque creemos que ya en esta segunda etapa, en este segundo año de ley Karim, el foco tiene que estar puesto en la prevención. Y en este cambio de paradigma que hablábamos, ministro Bocardo, también está el involucrarnos más tal vez con nuestro trabajo, en el sentido de conocer cuáles son nuestras condiciones. Yo creo, estoy segura, hace unas décadas nadie revisaba el contrato de trabajo, claro. Nadie tenía claro si tenía ideas administrativos o no. Por ejemplo, aquí nos están preguntando a propósito de condiciones de trabajo en empresas privadas, que el ministerio, me imagino, como entidad de un gobierno, tampoco tiene tanto
tanto poder como para decir, oiga, usted a ese trabajador tal cosa, no sé, su sueldo, las condiciones, más allá de las fiscalizaciones que se hacen, o de eliminar esos axiomas que están como, no, es que la gente hoy día contrata más inmigrantes porque les paga menos y es más barato. O efectivamente no, mejor no contratamos mujeres porque después son cuáticas o tienen niños y quedan embarazadas y todo eso. Esas cosas que están como instaladas, digamos, ¿no? Mira, no sé si se acuerdan cuando estábamos discutiendo recién la tramitación del 40 horas, la cantidad de preguntas ciudadanas que habían al respecto. Y en muchos casos, cuando la ciudadanía nos contaba de su jornada, nos dábamos cuenta aquí en la misma radio que eran jornadas que estaban fuera del Código del Trabajo, que eran absolutamente irregulares. Creo que también algo positivo de haber avanzado en una agenda laboral como la que estamos hoy día evaluando, reflexionando y haciendo balances, la sociedad hoy día es más consciente que hace 4 años atrás de los derechos laborales, de la jornada, de lo que tienen derecho, de lo que es obligatorio, de lo que no corresponde. Y creo que eso también ha sido parte del debate que nosotros hemos promovido como gobierno. El trabajo decente también implica a la ciudadanía más conocedora de sus derechos, de sus condiciones y también de los mecanismos que tiene para poder hacer denuncias en caso que eso no ocurra. Cuando nosotros, por ejemplo, recibimos la Dirección del Trabajo, estábamos en uno de sus picos históricos bajos de fiscalizaciones. La llevamos de 70.000 a más de 100.000 fiscalizaciones anuales. Esto fue un avance a propósito también de entender que los derechos laborales no solamente se establecen en un Código del Trabajo, sino que se tienen que hacer carne todos los días. O bien en la misma discusión de formalidad laboral. La formalidad laboral se ha ido aumentando, ha ido mejorando en buena medida también porque hoy día los empleadores saben que no tener sus contratos, el pago de las cotizaciones al día tiene efecto. Te pueden multar, tiene fiscalizaciones. Entonces, es cierto, hay que educar, hay que fiscalizar, hay que tener algunos mecanismos que ayuden a incentivar el cumplimiento de los derechos laborales, pero es efectivo que cuando uno promueve este tipo de legislaciones se da cuenta que tanto a nivel de empleadores como de trabajadores hay mucho desconocimiento de la normativa laboral. Creemos que esa brecha se ha ido reduciendo en estos años. Hoy día yo creo que la gente es más consciente de su jornada, de los contratos, pero sabemos que hay un camino todavía por recorrer, donde además hay que decirlo, los sindicatos juegan un papel muy importante porque muchas veces los trabajadores de manera individual les da temor denunciar por los potenciales riesgos que esto tiene, y ahí también el papel que juegan los sindicatos siempre es clave y por eso también lo hemos relevado durante este gobierno. La educación es fundamental. Veía un video el otro día de un cierre de campaña que le preguntaban a un joven y le decían, no, es que si suben los sueldos igual suben las cosas. Entonces le decían, bueno, entonces quiere que bajen los sueldos. No, pero que los dejen igual. Uno dice, pero en Chile siempre se ha criticado que tenemos sueldos bajos en relación al resto del mundo y por eso se valoró tanto el incremento del sueldo mínimo, por ejemplo. Sandra, no sé si te acuerdas, pero ¿cuál cierre de campaña era ese? Hace 4 años, digo que hace 4 años el sueldo mínimo era 350.000 pesos. Exacto. Yo no casi sé el si doble. como que parece que tuviéramos como hace 20 años, hace 4 años atrás el salario mínimo era 350.000 pesos y yo creo que es un acuerdo transversal hoy día que con ese dinero no alcanza para llegar a fin de mes. Entonces, también veamos el punto de partida en el que estábamos y el avance en ese sentido. Queda mucho camino por recorrer, por supuesto, pero cosas que hoy día nos parecerían absolutamente inverosímiles. Un salario mínimo de 350.000 pesos. Bueno, esa era la realidad del país hace 4 años. Y creo que eso también hay que decirlo con fuerza porque si bien ha habido inflación, ha habido aumento de los costos de la vida, la decisión política de finalmente recorrer ese camino hoy día nos tiene en otro piso, que en enero va a ser de 539.000 pesos, que le permite a los futuros gobiernos también estar discutiendo de otros avances que el país necesariamente tiene que tener. Además que claro, pues veníamos la recuperación de una pandemia también, hay que tenerlo en consideración. Oiga, ministro Bocardo, si su ex jefa vuelve al Palacio de la Moneda y hace gobierno, ¿usted estaría disponible para seguir siendo ministro? Esa conversación la tengo que tener primero con mi jefa, que es la que... Es la señora. Es la discusión más importante que tengo que tener. Es más brava, siempre es más brava esa conversación. Sí, pues a lo mejor le va a tocar más pegado, que los niños ya empiezan. Siempre uno disponible a colaborar de distintas posiciones, pero hoy día estoy enfocado en cerrar el ciclo. En estar trabajando hasta como dijo el presidente, el último consejo de gabinete, hasta el 11 de marzo a las 12 del día vamos a seguir trabajando en que se apruebe esa laguna para Chile. Después se van a ir si 100 patotas, ¿o no? Digo yo como el 11 de marzo. No sé, el mismo día. ¿Cierto? Buena la banda sonora del gabinete. Oiga, ministro, la playlist está buena. Sí, pensando que ya queda tan poquito, ¿hay alguna espinita con la que se haya quedado? Algo como que me hubiese gustado que lo cerráramos en este gobierno y no va a haber posibilidad de hacerlo.
Me gustaría hacer ese balance el 10 de marzo, así que ahí si quiere lo podemos conversar con más detalle. Para que lleguen algunas cosas que todavía están pendientes, imagino. Así es. Ya. ¿Y el gran logro entonces? Yo creo que hoy día el gran logro del gobierno, el gran logro del país en realidad es haber avanzado en la reforma de pensiones. Creo que ese es el logro más relevante. Hay otros logros importantes como los que te señalaba, pero creo que la hora de los balances nos va a corresponder después del 11 de marzo y creo que la ciudadanía es la que también tiene que valorar si hemos cumplido en la agenda laboral y qué cosas nos quedaron pendientes, que vamos a tener que seguir trabajando para que futuros gobiernos de coalición, de cambio y que defienden los derechos laborales de los trabajadores puedan seguir avanzando en los próximos años. Oye, importante eso y lo que decía de la fiscalización de la Dirección del Trabajo, porque nos han seguido llegando algunos mensajes y aquí, por ejemplo, claro, dice, si los trabajadores reclaman no los contratan más, además les realizan contratos semanales, hay empresas externas de pronto, pero hay letra chica, el tema de empresas grandes que externalizan servicios, de repente está como medio complicado, por lo menos Esteban, en este caso desde el mundo privado. Bueno, Esteban, siempre puede realizar la denuncia en dt.gov.cl. Son denuncias que además se pueden realizar de manera anónima también para no exponerse muchas veces ante eventuales fiscalizaciones. Y también siempre pueden llamar al 600 4500 400, no, 600 400 4500 para hacer también la denuncia vía telefónicamente. Pero la denuncia anónima siempre es una posibilidad y eso también lo tiene que saber la ciudadanía. Ya, importante eso, sí, porque pueden ser anónimos, porque muchas veces todavía sigue habiendo temor. Mira, hay cambios culturales, pero es verdad. La pasada de cuenta no. Sí. Cambio cultural más profundo. No, y por eso cuando hay denuncias también, Leicarin, por ejemplo, hay pocos colegas que también están como testigos. Y proteger. Exacto. Prevenir mejor. Pues, sí. Bueno, es mejor. En el fondo es eso. Ya en la fiesta en paz. Buen chileno, podemos hacer las cosas bien. Tenemos deberes, pero también tenemos derechos. Ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. ¿Cuándo vemos lo de la sala cuna? Gracias, ministro. Seguimos la próxima semana en la Comisión de Educación del Senado. Ya, y si pasa ahí, ya pasamos a sala, ¿no? Nos vamos haciendo a sala y después a la Cámara. Ya. Sí, nos queda todavía un poquito. Pero además, ¿cómo no la vamos a hacer de aquí a marzo? Si hay que hacerla de aquí a enero, porque después tienen vacaciones un mes estos señores y señoras. De aquí a enero. Ya, bueno, nos vamos a apurar. Gracias, ministro. Muchas gracias.